Nos especializamos en pensar en ti. Tu salud es nuestra razón de existir. Lo hacemos todo por ti. San Vicente Fundación. Muy buenas tardes. Para darle continuidad a nuestra jornada de la tarde en este seminario de Urgente Saber de Urgencias, a continuación invito al doctor Diego Alberto Castaño Betancourt. El doctor Castaño es neurólogo clínico y epileptólogo del Hospital Universitario San Vicente Fundación. Él nos acompañará con una conferencia magistral sobre el síndrome convulsivo de Novo en los adultos. Adelante, doctor Castaño. Muchas gracias. Buenas tardes. Esta fue una conferencia hecha con todo el amor y la idea era haberla presentado hace 6 o 7 meses y sin tapabocas. Pero en vista de las condiciones le he hecho algunas modificaciones para que sea más sencillo comprenderlas y para que después de ustedes gastar aquí unos 20 o 30 minutos escuchándome, queden con una herramienta útil para poder tomar decisiones con los pacientes en el servicio de urgencias a los cuales se les hace el diagnóstico de epilepsia de forma reciente. Lo primero es que quiero dejar claro de qué no vamos a hablar aquí. Aquí no vamos a hablar de primera crisis convulsiva y qué hacer en esos casos, sino que nos vamos a dedicar específicamente a qué hacer en el caso donde el diagnóstico de epilepsia está absolutamente comprobado. Uno puede hacer diagnóstico de epilepsia con una crisis, sin duda. Ese caso también vamos a hablar acá, pero ya saben, vamos a hablar específicamente cuando el diagnóstico de epilepsia está claro y por lo tanto vamos a hablar es de qué hacer en esa situación, no de qué hacer en una primera crisis, y eso es importante. El médico general, como lo ven ahí en la diapositiva, normalmente el médico general del pueblo, debe de ser el responsable principal, muchas veces el único, de tomar la decisión respecto a qué tratamiento darle a un paciente que tiene un diagnóstico reciente de epilepsia. Y es que el diagnóstico de epilepsia implica ciertas cosas, además de estar tomando medicamentos por el resto de la vida. Y es que cuando alguien tiene epilepsia se le deben de hacer algunas recomendaciones respecto a cómo se puede ganar la vida, porque algunas tareas ya le pueden resultar peligrosas, como por ejemplo meterse al ejército, manejar armas, estar en alturas, trabajar en cuerpos de agua, etc. Además, cuando un paciente tiene el diagnóstico de epilepsia, también recibe otra serie de restricciones que dan al traste con sus hábitos, como por ejemplo las restricciones que se le hacen al consumo de licor o incluso a conducir vehículos de cualquier tipo mientras no esté controlado del todo, por lo menos en Colombia. Así que la epilepsia no llega sola, sino que además del diagnóstico, de las preocupaciones que genera en el paciente el diagnóstico, se debe enfrentar a una serie de modificaciones en sus hábitos de vida, que es lo que a muchos pacientes les resulta aún más insoportable que los propios medicamentos. Cuando tengo frente a mí un paciente con epilepsia de reciente diagnóstico, es decir, yo estoy seguro que tiene epilepsia porque cumple los criterios, una de las preguntas frecuentes de los estudiantes es ¿con qué medicamento comienzo y por qué? Y después de esta corta charla ustedes van a quedar con la habilidad de saber elegir el medicamento y de tener certeza de por qué lo hacen y no de una forma simplemente permeada porque alguien se los dijo. Cuando un paciente con epilepsia recibe el primer anticonvulsivante, tiene una alta probabilidad de que con uno solo quede libre de crisis. De cada 100 pacientes con epilepsia recién diagnosticada, 70 se controlan con el primer anticonvulsivante que el médico eligiera. Obviamente, si ese medicamento está bien escogido para el tipo de epilepsia que el paciente tiene, y eso lo vamos a aprender a continuación, y si lo usa a unas dosis adecuadas, porque de nada sirve elegir el medicamento correcto, pero unas dosis homeopáticas que no tengan ningún efecto farmacológico. 70% se controlan con el primer anticonvulsivante.
el otro 30% no. Y ese 30% tienen un largo camino. Y es que la mitad de ese 30%, más o menos, logra controlarse si a usted le adiciona un segundo anticonvulsivante. Pero el resto de esa mitad, de ese 30%, del cual nos estamos refiriendo acá, este 30% se divide entre otro 15%, o sea, la mitad que se controla con un segundo anticonvulsivante y un grupito de pacientes que ni siquiera con un segundo anticonvulsivante se controlan. Y a esos pacientes ya se les debe ofrecer otras medidas como combinaciones especiales de anticonvulsivantes o anticonvulsivantes experimentales. ¿Por qué no cirugía de epilepsia? Y hay una proporción de ellos que no hay nada que ofrecerles hoy en día. Distinto pues a unas medidas que han demostrado una efectividad bastante deficiente. Este mapa conceptual, ¿para qué? Para demostrarles lo siguiente. Y es que el primer medicamento que se elija es de suma importancia, pues es la mayor probabilidad que tengo de lograr el éxito terapéutico en el paciente. ¿Y a quién le corresponde esta primera decisión? Normalmente al paciente del servicio, al médico, perdón, del servicio de urgencias o médico también urgentólogo de alguna institución un poco mayor, que es el que tiene que atender esa urgencia por la cual normalmente llevan al paciente que convulsiona. Bueno, entonces le corresponde al médico general elegir un anticonvulsivante en un paciente con diagnóstico reciente de epilepsia, y ese anticonvulsivante lo va a acompañar probablemente por muchos años. Así que es casi un matrimonio por conveniencia. Y ese medicamento debería tener las condiciones necesarias para que uno lo tolere por muchos años. Que sea adecuado, que no cause efectos secundarios molestos y sobre todo que sea muy efectivo para que el paciente recobre de nuevo la confianza y se sienta un poco más tranquilo a pesar del riesgo que tiene de sufrir crisis. Entonces, en esta exposición vamos a resolver rápidamente las siguientes preguntas. Esta era una introducción. La primera es esta. Cuando debo iniciar tratamiento en un paciente epiléptico que no ha recibido nada, ¿debo dar 1 o 2 anticonvulsivantes? Primera pregunta que vamos a responder. La segunda, ¿para qué y cómo hago la diferenciación entre una epilepsia y otra? Es muy importante hacer esa diferencia porque prácticamente nos dicta el tratamiento. Ahorita se les voy a explicar. La tercera pregunta que vamos a responder es, ¿qué medicamento es mejor si yo deduzco que la epilepsia del paciente es focal? ¿Y qué medicamento es mejor si yo deduzco o diagnostico una epilepsia generalizada en el paciente? Vámonos con la primera pregunta. Inicio con 1 o 2 medicamentos. Hasta hace no mucho, estamos hablando de más o menos 1970, 1980, era una práctica habitual combinar anticonvulsivantes y de hecho la imagen que ahí les presento es la propaganda de un medicamento que combinaba 2 anticonvulsivantes en la misma tableta y eso era visto como una conducta habitual. Las razones de hacer esto pues no tenían ninguna base científica y podían pasar desde el punto de vista comercial hasta el capricho del médico tratante. Fue ya más o menos en los 80, 90, cuando comenzó a preguntarse desde el punto de vista científico qué convenía más, si un solo tratamiento o varios para un paciente con epilepsia de entrada, para inaugurar el paciente. La conclusión fue la que yo les dije al principio, que la mayoría de pacientes se controlaban solo con uno y la mayoría es el 70%, o sea, es algo muy significativo. Y con esos argumentos, la politerapia para empezar en un paciente con epilepsia cayó en desuso. Obviamente ustedes van a ver hoy en día y atienden pacientes que reciben hasta 5 convulsivantes a la vez, pero ahí con seguridad hay un error médico, porque 5 anticonvulsivantes no se recomiendan en ninguna parte. Y la otra es que ese paciente probablemente sea refractario, pero en un paciente de nuevo en el cual yo debo tomar la decisión de empezar un tratamiento,
No se debe empezar tratamiento combinado. Con un medicamento bien elegido, basta. ¿Cuál es el problema? Que el médico debe tomar en cuenta algunos datos de la semiología, de cómo sucedió el evento, de si hay algunos factores precipitantes, de si hubo antecedente o no de trauma, y también tener en cuenta las implicaciones sociales y familiares que la enfermedad puede tener en el paciente. Las ayudas diagnósticas. ¿Para qué debe analizar cada uno de estos detalles? Para llegar a esto, a ser capaz de diferenciar si la epilepsia de este paciente es focal, es decir, hay un corto eléctrico en alguna parte específica del cerebro, o es generalizada, que quisiera decir, aunque soy muy reduccionista al hablar así, y es que toda la descarga arranca a la vez en toda la corteza cerebral, aunque en términos prácticos eso no sea exactamente, pero para que me entiendan, y no estamos tampoco vendiendo mucho la ciencia al hablar así, para que haya como una claridad. Así que la principal tarea de un médico que recién diagnostica epilepsia es decir si esa epilepsia es focal o generalizada, porque como vamos a ver a continuación, eso marca la respuesta o no a ciertos anticonvulsivantes. ¿Cómo hacer esta diferenciación? Se las voy a enseñar a continuación. Bueno, ¿qué medicamento es mejor en una epilepsia focal? Esta fue la segunda pregunta. Si el médico deduce que el paciente tiene una epilepsia focal por varios datos en la historia clínica, porque tiene aura en algunas de las crisis, no necesariamente en todas, porque tiene un déficit cognitivo asociado, porque quedó claro la causa de la epilepsia, fue después de un trauma encefalocraneano que dejó una cicatriz en el cerebro, o después de extirpar un meningioma o algo por el estilo. Si la causa de la epilepsia es francamente focal, ahí viene la pregunta. ¿Cuál será el mejor anticonvulsivante para elegir en estas situaciones? Y para responder esa pregunta, lo más obvio es utilizar los estudios que hayan empleado la calidad científica más aceptable hoy en día para poder dar unas recomendaciones con respaldo académico. Entonces, la epilepsia focal, entre focal y generalizada, de lejos es la más común en adultos. Se puede hablar que es de un 70-80% en los adultos. Y que, como ya les había dicho, ahí está el porcentaje, estos pacientes en un 70% también se controlan con el primer anticonvulsivante. ¿Cómo sabe uno que la epilepsia es focal? Ya más o menos les había mencionado. Pues los ataques suelen avisarle al paciente. No siempre, pero en algunas oportunidades le pudieron avisar y el paciente con ese aviso toma precauciones o incluso también da alarma a la familia. Las epilepsias focales también pueden tener crisis generalizadas, pero no es que arranquen, sino que el problema eléctrico que inició en un sitio por alguna situación logra abarcar toda la actividad eléctrica del cerebro y por eso un ataque puede terminar siendo generalizado. Pero el inicio que le avisó al paciente es algo que nos debe servir para sospechar que aunque el ataque haya sido tónico, clónico, generalizado, muy probablemente comenzó focal. El primer estudio que intentó aclarar eso apareció en 1985, que ustedes están viendo ahí en pantalla en el New England Journal de Medicina. Este estudio intentaba encontrar quién era más efectivo, si la carbamazepina, el fenobarbital en esa época, ya se podrán imaginar, hoy en día no se usa, la fenitoína y la primidona, que también desapareció de la farmacopea de la epilepsia, para la epilepsia focal. Y este estudio usó o recolectó 622 pacientes, los siguió durante 3 años y la comparación entre esos medicamentos fue la siguiente, esta que está aquí. Y es que si ustedes ven, el fenobarbital, fenitoína, primidona y carbamazepina, y aquí arriba vemos que la carbamazepina y la fenitoína, que son las dos líneas superiores, se comportan francamente distinto a las otras dos en las crisis focales para el control del tratamiento en epilepsia,
tanto para las crisis tónico-clónicas, porque acuérdense de lo que yo les había dicho, una epilepsia, aunque sea focal, puede tener crisis con generalización secundaria, y ese tipo de crisis también resultó ser controlado por los medicamentos, y la conclusión del estudio es que la carbamazepina era el medicamento ideal para el tratamiento, junto con la fenitoína, de la epilepsia focal de reciente diagnóstico. De ahí es que viene nuestra moda de que ante una epilepsia focal, la gran mayoría de personas empiezan epamín o carbamazepina, gracias a este trabajo publicado en 1985. Así que cuando tengamos delante de un paciente, delante de nosotros, un paciente con epilepsia focal, ya sabemos, y voy a mencionar más adelante que ya hay modernos, pero que la historia nos ha demostrado que tanto carbamazepina como fenitoína podrían ser un buen tratamiento de inicio. Luego aparece un estudio muy interesante, este es del 92, y es que intentó ver si el ácido valproico es igual que la carbamazepina en lo que se refiere a la efectividad. Y miren esto, 480 pacientes seguidos por 5 años, que no es poco, comparando de nuevo carbamazepina con ácido valproico en esas presentaciones que son las originales. La conclusión del estudio es medio categórica, y es esta. Y es que para el conteo de las crisis total, hay una diferencia estadísticamente significativa respecto a la carbamazepina y al ácido valproico para el control de las crisis focales. Así que eso que nos enseñaron toda la vida de que si no sabe qué dar de ácido valproico es parcialmente cierto. El ácido valproico es muy potente. Pero aquí hay una evidencia llamativa de que el ácido valproico no es el medicamento ideal para una epilepsia focal, puesto que para la focal resulta ser más efectivo en el control de las crisis el bloqueador de canales de sodio. Esto es muy importante porque muy frecuentemente se cree que el ácido valproico es igualmente efectivo en una epilepsia focal y generalizada, y aquí hay una prueba de lo contrario. Más del mismo estudio demostrando la efectividad, y finalmente el Tegretol merece la coronita porque ganó en ese estudio el reconocimiento como un medicamento más efectivo para las crisis focales, y eso es un dato muy importante para nuestra práctica clínica. Finalmente, aparecen moléculas nuevas como el famoso levetiracetam, que le está quitando la magia a la epileptología porque no interacciona con nada, porque no necesita prácticamente ninguna revisión, aunque tiene sus defectos que después podemos hablar de ellos en otra exposición. Este estudio relativamente reciente comparó un medicamento moderno como es levetiracetam con el antiquísimo carbamazepina, que desde 1985 viene dando guerra. Se consiguieron 579 pacientes, se siguieron durante un año, aquí el seguimiento fue relativamente corto, y la conclusión del estudio es aterrador, es increíble. El Ferrari no le pudo ganar al Renault 4, y siguen teniendo un efecto prácticamente idéntico, con lo cual uno podría decir que a pesar de que el uno pueda superar al otro en efectos secundarios y de pronto en menos molestias para suministrarse, no hay ninguna excusa para no tratar bien a un paciente, a pesar de que estemos en lejanías o en situaciones donde no haya disponibilidad de los anticonvulsivantes modernos. Es decir, hay pruebas de que el levetiracetam no es superior a la carbamazepina, y de que hoy en día la conclusión de ese estudio fue: la corona se la merecen ambos, y así aparecen las guías de la Liga Internacional contra la Epilepsia. Se recomienda por igual, ya sea una molécula moderna como levetiracetam o antigua como carbamazepina o fenitoína, para el tratamiento inicial en un paciente con una epilepsia de diagnóstico reciente. Aquí está la guía de la Liga Internacional contra la Epilepsia, que cuando hace referencia a los adultos con crisis de reciente inicio, hacen las recomendaciones que yo les acabo de mostrar, pero lo que yo quería era demostrarles de dónde venían esas recomendaciones, porque si uno las entiende, pues ya no las va a olvidar con facilidad. Quise hacer una referencia aparte de este estudio que se llama el estudio SANA, un estudio que fue hecho en Inglaterra, porque es un estudio que no le gusta mucho a los epidemiólogos porque fue un estudio abierto. O sea, un estudio que fue hecho en la vida real, con los verdaderos ingleses que iban a consultar por epilepsia, y los neurólogos tomaban la decisión de qué medicamento darle con base en la evaluación clínica, como es la vida real.
Se recolectaron, al ser un estudio abierto, 1.721 pacientes, lo cual es una cifra bastante mayor que la de los estudios previos, y se siguieron por 6 años. Este estudio fue patrocinado por los dineros públicos de Inglaterra. La conclusión del estudio fue esta: que la motrillina tenía un desempeño, uno de los anticonvulsivantes, igual a la carbamazepina, pero la carbamazepina era un poco menor tolerada bien, porque obviamente tiene sus efectos secundarios, somnolencia, mareo y algunos otros, que hicieron que la motrillina le ganara, pero la efectividad fue casi igual. Es decir, este estudio SANAD concluyó que la Lamictal era o es el más efectivo para una epilepsia focal, lo que no está lejos de la realidad, pues el Lamictal es un bloqueador de canales de sodio. Bueno, y finalmente la última pregunta que nos proponíamos responder: ¿qué medicamento es mejor en epilepsia generalizada? En la epilepsia generalizada, paradójicamente, no existe la misma cantidad de literatura respecto a la focal por varias razones. Primero, porque es menos común. Segundo, porque no se opera. Tercero, porque rara vez se vuelve refractaria. Entonces, digamos que es menos taquillera para las empresas farmacéuticas, puesto que es una condición que, digamos, se conoce más y es relativamente benigna, relativamente. En todo caso, cuando uno tiene dudas de qué dar cuando la epilepsia es generalizada, prácticamente no hay duda, y es que hay que dar ácido valproico, como lo vamos a exponer a continuación. ¿Qué pistas me deben llevar a mí como médico a sospechar que esa epilepsia es generalizada y no focal? Una de esas es la época en que inicia, ¿cierto? Normalmente empieza al terminar la infancia o al inicio de la adolescencia. Una de ellas, la más característica, es la epilepsia mioclónica juvenil, y se acompaña de unas sacudidas en las manos, además de los ataques tónico-clónicos generalizados, que si usted le pregunta al paciente le permite identificarlo con mucha facilidad, porque le va a decir: si yo tengo unos brinquitos en la mañana, como cuando me estoy durmiendo, que me brinco una mano así, pero despierto por la mañana, y eso es suficiente para no decir: son mioclonías, y por lo tanto, con ataques y mioclonías y 17 años, lo más probable es que sea una epilepsia idiopática generalizada. Esos pacientes suelen ser cognitivamente normal, son hasta más vivos de lo necesario, y pueden llevar una vida completamente normal. Sus crisis se controlan casi por completo, y vamos a qué, con ácido valproico. Mira este dibujito donde una señora suelta el cepillo y el colino por las mañanas porque los dos bracitos se le estiraron así bruscamente. Una mioclonía matutina, que es lo que caracteriza la epilepsia mioclónica juvenil. Las guías de la ILAE dicen que a la epilepsia idiopática generalizada o epilepsia genética, que algunos le llaman hoy en día, le sirve cualquier anticonvulsivante, pero que el de lejos, el ácido valproico, es el de elección. Por eso lo dejé ahí solo en el desierto. Ese mismo estudio SANAD que les había descrito, que fue el estudio inglés, que no le gusta demasiado a los epidemiólogos, tuvo un brazo para epilepsia generalizada. Y adivinen qué se concluyó: el brazo no fue tan grande, fueron 716 pacientes, aunque si lo comparamos con los estudios controlados, es mayor que ellos. Se siguieron durante 6 años los pacientes, y la conclusión es que el ácido valproico fue de lejos el más efectivo para controlar este tipo de crisis. Le siguió el topiramato, pero sin duda la efectividad del ácido valproico se hizo notar, como pueden ver ahí en la gráfica, la imagen superior de bolitas y rayas que las unen. Entonces, en conclusión, el Valcote en este caso es el medicamento de elección. Toda esta presentación, ¿para qué? Ya acabé, pero quiero decirles, es un micro resumen para contextualizar, es cuando se hace el diagnóstico de epilepsia y se tiene certeza de la enfermedad, el paso siguiente es hacer un tratamiento. Pero depende de la elección de ese tratamiento el éxito. Así que es función del médico en urgencias, sea médico general o sea médico especialista, tener conocimiento de cómo hacer esa elección. Y cómo hacer esa elección pasa por saber identificar cuál es el tipo de epilepsia. Ya más o menos les hablé de ello. Y de acuerdo al tipo de epilepsia, el medicamento muestra o no mayor efectividad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Diego Castaño. Lo invito a que te sientes acá para que conversemos acerca de unas preguntas. Adelante. Doctor Castaño, mira, uno de los asuntos más importantes de cara a que nuestro público
más de 700 personas conectadas escuchándote. Son médicos generales Sí. que trabajan en los servicios de urgencias o de especialidades que también vemos pacientes en urgencias. Es que los pacientes que se presentan con una primera convulsión en su vida y llegan a urgencias, es precisamente ese enfoque diagnóstico para decir que se trata o no se trata de una epilepsia. Y sabemos que existen cantidad de causas, incluyendo el trauma, que pueden explicar un episodio convulsivo de una persona. Sí. Como por ejemplo también las enfermedades metabólicas que focalizan en algunos casos al paciente. ¿Cuál sería la recomendación desde el punto de vista del enfoque del paciente en urgencias con una primera convulsión como tips para los médicos generales? Hombre, es muy buena pregunta. Cuando a alguien le llevan a un paciente, o cuando le llevan a un médico a un paciente que acabó de convulsionar, normalmente no llega convulsionando al servicio de urgencias, sino que ya pasó. Así que el médico debe hacer un interrogatorio muy fiable a dos personas. Al paciente cuando despierte y al testigo del evento. Normalmente el testigo llega, lo tira y se va, pero si uno tuviera las condiciones, debería hacer un interrogatorio, porque en el interrogatorio los detalles nos van a llevar a sospechar si lo que el paciente tuvo fue una crisis o no. No debemos permitir que el diagnóstico lo haga el familiar. El familiar llega y dice, ¡ay, convulsionó! Porque simplemente lo vio mover una mano. Debemos de llenarnos de argumentos médicos para sospechar que lo que el paciente haya tenido haya sido una crisis o no. ¿Y eso cómo se logra? Una vez despierte el paciente, preguntarle específicamente qué sintió. Si hubo un aura que lo sugiera a uno alguna naturaleza epiléptica, si hubo algún trauma importante, si se mordió la lengua, es un elemento fundamental que nos señala casi con certeza que eso haya sido una crisis epiléptica. Respecto a que uno puede llegar a tener una crisis epiléptica, que fue lo que usted dijo, profe, es absolutamente cierto. El 10% de las personas sanas, si uno se va para un centro comercial, bueno, antiguamente cuando no había coronavirus, y uno se va para un centro comercial y coge 100 personas, 10 de esas 100 que están comprando y uno supone que están sanas, pueden llegar a tener una crisis. Porque es que una crisis epiléptica no significa epilepsia. Una crisis epiléptica significa que algo irritó la corteza cerebral, pero puede ser pasajero, puede ser un trastorno hidroelectrolítico, un guarapazo que me pegué en la caída de una moto. Entonces, es muy importante su intervención por esos dos aspectos. El primero es que uno puede tener ataques sin ser epiléptico y esos ataques ser consecuencia de algo. Y lo segundo es que si yo quiero saber que si lo que le dio un paciente fue o no un ataque, depende del interrogatorio. No esperen encontrar esa respuesta en resonancias, tomografías o electroencefalogramas. Esa respuesta es responsabilidad del médico y la única forma de conseguirla es interrogando. O sea que de nuevo el doctor Castaño nos invita a lo básico en la medicina: examen físico, interrogatorio. Una última pregunta, doctor Castaño, y esta pregunta pues puede ser un poco incómoda de resolver, pero nos la hicieron en el público y queremos compartirla. Con relación a las marcas de los medicamentos, con relación al uso de un medicamento de marca y su efectividad frente a un medicamento genérico, digámoslo así. ¿Qué experiencia tienes o qué podemos decir al respecto? Al respecto se puede hablar lo que muestra la literatura. Es un tema incómodo, obviamente, pero la literatura ya lo ha resuelto, digamos, desde el punto de vista científico. Y es que no es lo mismo Renault 4 que un Audi, ni es lo mismo medicamento genérico a uno original. Pues los genéricos suelen tener dificultades en la forma en que se van liberando en el intestino, la forma en que se absorben, y esas diferencias marcan que las concentraciones en sangre sean absolutamente distintas. Y eso está demostrado. Entonces digamos que cuando los estudios de moléculas genéricas son presentados, siempre se hacen como estudios de no inferioridad. Ellos intentan demostrar que por lo menos son no inferiores a la molécula original, pero la superioridad de las moléculas originales tristemente no está en discusión. Doctor Castaño, muchas gracias por su participación, aprendimos mucho. Muchas gracias, profe. Nos especializamos en pensar en ti. Tu salud es nuestra razón de existir. Lo hacemos todo por ti. San Vicente Fundación.